Hacer un programa por fiestas patrias. ¿Por qué para hacer un programa por fiestas patrias? Porque aquí queda la Quinta de los Libertadores, lugar de residencia de los más importantes libertadores de Hispanoamérica, que como ustedes saben fueron José de San Martín y Simón Bolívar. Ellos encontraron en este espacio la tranquilidad necesaria para residir en esta ciudad. El museo ha organizado una muestra que se llama La Quinta de los Libertadores para acercarnos más a estos personajes a través de su vida cotidiana, por decirlo de alguna manera. De eso también va el programa de hoy. Soy Norma Martínez y esto... Debe ser el único inmueble en América del Sur donde transitaron dos figuras emblemáticas del proceso de independencia como son San Martín primero y Bolívar después. Para ambos era fundamental que el Perú fuera un país libre. Siempre había la amenaza que el Gran Virreinato del Perú podía reaccionar frente a estos nuevos países libres, independientes. La Quinta de los Libertadores, también conocida como Palacio de la Magdalena, es una casona de origen colonial ubicada en el distrito de Pueblo Libre, antiguo pueblo de Magdalena Vieja, y forma parte del actual Museo Nacional de Arqueología, Antropología e Historia del Perú. Este inmueble es una muestra de arquitectura residencial suburbana del siglo XVIII. En 1963 fue declarado monumento con valor histórico y artístico. Allí residieron el penúltimo virrey del Perú, don Joaquín de la Pezuela, los libertadores José de San Martín y Simón Bolívar durante la fase final del proceso de independencia y el presidente cautivo, Francisco García Calderón, en plena ocupación chilena en el año 1881. Bueno, la casona es importantísima, sobre todo teniendo en cuenta el contexto del bicentenario de la independencia del Perú. Debe ser el único inmueble en América del Sur donde transitaron dos figuras emblemáticas del proceso de independencia como son San Martín primero y Bolívar después, ¿no? Y más aún, también debió transitar Sucre, ¿no? En la medida que era el brazo derecho en términos militares de Bolívar, aunque el brazo derecho en términos logísticos y sobre todo de proyectos políticos era Faustino Sánchez Carrión. El actual distrito de Pueblo Libre, es decir, la antigua Magdalena Vieja, está ubicado al noroeste de la ciudad de Lima. Durante el periodo prehispánico, era una zona agrícola atravesada por acequias. Ya en la colonia, se alzaron allí grandes haciendas. Magdalena Vieja, desde siempre, ¿no? Desde la época de la colonia, tenía un carácter rural, ¿no? Se encontraba en las afueras
del centro de Lima. Tanto así, ¿no?, que en el siglo XVI, por ejemplo, el virrey Hurtado de Mendoza lo eligió como su lugar de reposo, de descanso, y sus sucesores reafirman esto también. En el siglo XIX, Magdalena Vieja fue un pequeño y tranquilo poblado rural que mantuvo ese aire campestre hasta la década de 1930, cuando fue absorbido por la expansión urbana. Después de la conquista, los españoles agruparon a los indios en pequeños pueblos o reducciones. ¿Con qué fin? Con el fin de controlarlos mejor, organizar mejor el pago de tributos, evangelizarlos. ¿Por qué les estoy contando esto? Porque el origen de Pueblo Libre se halla en una reducción que se llamó Santa María Magdalena y posteriormente fue conocida como Magdalena la Vieja. Magdalena la Vieja era un lugar de reposo frecuentado por virreyes como Andrés Hurtado de Mendoza y Diego López de Zúñiga y Velasco. A finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX, cuando ya se percibía, ¿no?, que estaba la llegada de la independencia del Perú, ya se percibía el pueblo, ¿no?, tan pequeño, a tener otro tipo de personalidad, ¿no?, a ser una personalidad más notoria. Y esto es importante decir que la edificación de la casona fue como el elemento, el hito, al encontrarse justamente esta casona en los alrededores, en la plaza mayor, ¿no?, del pueblo, y en las inmediaciones de la iglesia principal, que luego adquirió el virrey Pezuela como su residencia. Fue en la plaza de Magdalena la Vieja donde se construyó una casona conocida con el nombre del Palacio de la Magdalena. En 1818, el virrey Joaquín de la Pezuela adquirió ese predio y con eso le dio un poco de glamour a esta zona. Al fin y al cabo, era la casa del virrey. Esa casona se convirtió en la Quinta de los Libertadores. Revolucionario de América. En el Palacio de la Magdalena, Pezuela estableció primero su lugar de reposo y luego la sede de la corte virreinal. Él tuvo que afrontar el arribo del ejército libertador de José de San Martín a las costas del Perú. España pasaba por una coyuntura política compleja. Una rebelión liberal dirigida por el coronel Rafael de Riego impidió que llegasen desde España refuerzos para combatir a las fuerzas revolucionarias americanas. A lo largo de 1819 y 20, ya una vez que se haya consolidado la independencia de Chile, lo que espera Pezuela va a ser estos refuerzos provenientes de España. No obstante, con el motín de 1820 o el pronunciamiento de Riego, que regrese el liberalismo a España, estos refuerzos nunca llegan. Entonces él tiene que volver a generar unas nuevas formas o nuevas medidas para defender especialmente la capital. Los representantes de Pezuela y San Martín entablaron negociaciones fallidas en el pueblo de Miraflores. El ejército realista, mayoritario en relación al patriota, se hallaba disperso en el extenso virreinato y Pezuela decidió no atacar frontalmente a las tropas de San Martín. En el alto mando español no se ponían de acuerdo sobre cómo afrontar la guerra. Surgieron desavenencias entre el virrey Pezuela y el general José de la Serna. Los oficiales de la Junta Directiva de Guerra del Ejército Realista
enviaron una carta a Pezuela indicándole las razones de su expulsión y la entrega del mando a la Serna. Se ha considerado que Pezuela y la Serna eran antagónicos de la forma ideológica, ¿no? Que Pezuela era conservador y que la Serna era un liberal. Que si bien es en cierta medida cierto por su propia formación, las grandes discrepancias entre ambos se dan de manera militar, sobre la forma como llevar a cabo la guerra y especialmente sobre la posibilidad de la invasión de San Martín al Perú. El 29 de enero de 1821 se produjo el golpe militar en filas realistas. Pezuela dejó el mando y se dirigió a su casa de campo de la Magdalena. Desde allí le escribió un informe al rey Fernando VII. El depuesto virrey se quedó en la Magdalena hasta mayo de 1821 y el 11 de julio de ese año se embarcó a Europa. El nuevo virrey José de la Serna decidió abandonar la capital y trasladar su ejército a la Sierra Sur para aprovechar las minas y haciendas situadas en esa zona. Para la Serna era más importante controlar la sierra que la capital. Una vez que ya le dan el golpe militar a Pezuela, la Serna y toda la corte se dirigen hacia el Cusco, dejando Lima ya desprotegida para que San Martín pueda ingresar. San Martín ingresó a Lima sin mucho aspaviento y fue bien recibido por la población. El 28 de julio proclamó la independencia en la Plaza Mayor y casi de inmediato estableció su gobierno, el Protectorado. La Magdalena Vieja fue rebautizada como Pueblo Libre, en reconocimiento al valor y patriotismo de sus pobladores. Este cambio de nombre fue aprobado en abril de 1822 por el Marqués de Torre Tagle. La casa de campo de Pezuela en la Magdalena fue expropiada por San Martín, quien vivió allí entre 1821 y 1822. Es posible que en algún momento se haya entrevistado, ¿no?, con Pezuela aquí y le ha interesado el lugar, le ha parecido lejano del mundanal ruido, tranquilo, una casona que en esa época tenía un huerto inmenso con muchísimos árboles frutales. Esto está realmente alejado del centro de la ciudad, ¿no?, de la Lima cuadrada, digamos. Es una casa de campo en ese momento, ¿no? Y San Martín disfruta mucho de estar aquí en la casona de la Magdalena. La Magdalena le daba cierto espacio para que él interactuara y que la gente no supiera todos los problemas que él podía tener, ¿no?, o tenía. Era tomar cierta distancia frente a Lima. Consideraba que el clima de acá le resultaba más beneficioso que estar en el centro de Lima, pero no hay mucho registro de las actividades que desempeñó acá, en la medida en que no dejó un inventario ni tampoco una correspondencia puntual de, por ejemplo, las compras que realizó estando acá o los eventos que organizó estando acá. La capital que encontró San Martín no llegaba a los 80.000 habitantes. Conocemos de ella a través de los relatos de viajeros extranjeros que la visitaron. Lima, al ser la capital del Virreinato del Perú, que durante 2 siglos había sido el más importante de América, había permanecido en el imaginario como sinónimo de opulencia, de riqueza, de poder, ¿no? O sea, Lima era la sede de los visires, en palabras también de documentos de la época. Ingleses, franceses, norteamericanos también, se encuentran con una Lima que está arrasada por la contienda bélica
Recordemos que estamos en crisis desde prácticamente 1819, 1820 y se encuentran con campos expoliados, con bastantes necesidades, ¿no?, por parte de la población. La afición de los limeños por la diversión, los juegos de azar y el chisme llamó la atención de los extranjeros. Les llama más la atención que los limeños tienen un carácter muy inclinado hacia lo que vendría a ser. Hablan de un amor desenfrenado por el placer, por el juego, por el deleite, y que a pesar de que no hay dinero, siempre hay momentos y oportunidades para estar de fiesta. Paradójicamente, la capital era una ciudad en apariencia muy religiosa. Muchas procesiones recorrían sus calles, la mayoría dedicadas a los santos limeños como Santa Rosa de Lima. Considerando que la cuarta parte de la ciudad de Lima está conformada por iglesias y monasterios y que se celebra todo, o sea, se celebra casi todas las fiestas del Santoral, nos dicen los viajeros, esas festividades eran el día a día y obviamente que se celebran según el lujo de cada orden religiosa, o cada capilla, o cada oratorio, o cada cofradía. Lima se distinguía de otras ciudades de América por sus balcones cerrados y por sus mujeres vestidas de saya y manto, las famosas tapadas limeñas. Los viajeros creo que lo primero que querían conocer eran las tapadas limeñas, ¿no? Porque no había parangón. Se dice que las tapadas tenían un origen oriental, porque la tapada tiene varios elementos que llaman la atención. Uno, el anonimato. Dos, esa intriga que viene a consecuencia también del anonimato. Y tres, esa manipulación a través de la belleza, a través de la seducción, una manipulación que también tiene muchos tintes políticos. ¿Quién se puede resistir a una tapada limeña mostrando solamente un ojo? Lima siempre fue una ciudad de confluencias. Y en la Lima de inicios del 19, los espacios públicos, como los mercados, por ejemplo, eran lugares donde se congregaba gente de distintos orígenes y clases. Españoles, criollos, extranjeros, militares, religiosos, tapadas, mestizos, esclavos, indios, castas, en fin, todos conformaban un variopinto conglomerado social. Pero eso sí, juntos, pero no revueltos. Los mercados que se desarrollan en las plazas más importantes, allí llegan todos, porque es allí donde se obtienen los recursos, ¿no?, donde se obtienen los bienes, ¿no?, donde se obtiene la comida y también algunas manufacturas, ¿no? O sea, todo se concentra, por ejemplo, en la Plaza Mayor de Lima, la Plaza de Armas, es donde era el mercado principal. Un pintor limeño de origen mulato fue José Gil de Castro. Este artista estuvo en Lima en 1822. Venía desde Chile, siguiendo el derrotero de la expedición libertadora. Él retrató a muchos protagonistas del proceso de independencia. En esta exposición de la Quinta de los Libertadores en el Museo Nacional de Arqueología, Antropología e Historia, se ha destinado una sala exclusivamente para las pinturas de José Gil de Castro, el pintor de los libertadores. ¿Se acuerdan que hemos hecho un programa sobre José Gil de Castro? Bueno, aprovecho para decirles que todos los programas de Sucedió en el Perú pueden verlos en YouTube. Bueno, como les decía, esta sala contiene el trabajo de José Gil de Castro. Él normalmente pintaba retratos de gente acomodada o de la clase política, ¿no? Por eso llama poderosamente la atención este retrato de cuerpo entero de un hombre de pueblo. Bueno, pero tampoco cualquier hombre de pueblo, ¿no? Es nada menos que el valiente pescador chorrillano José Olaya. Un personaje clave en el protectorado de San Martín fue el ideólogo Bernardo de Monteagudo. Monteagudo solía despachar en Palacio de Gobierno,
mientras que San Martín lo hacía desde su casa en Pueblo Libre. El mulato argentino era el principal defensor de la monarquía constitucional como forma de gobierno. Él decretó fuertes medidas contra los españoles asentados en Lima. Fue así que gran cantidad de peninsulares que ocupaban importantes cargos en la administración colonial fueron desterrados a Europa. Monteagudo tenía sangre de origen africano y eso dio a crear bastante malestar entre la aristocracia limeña, y además Monteagudo era muy duro con los españoles y la aristocracia era pues una mezcla, como tú sabrás, entre criollo y español. Lo normal de la aristocracia peruana como de otros países de América Latina era el matrimonio entre el español y la criolla, ¿no? Entre los comerciantes, por ejemplo, ¿no? El proceso de expulsión de los peninsulares, ¿no? Fue una política bastante, digamos, violenta que se llevó a cabo cuando llegan San Martín y Monteagudo al Perú. No es que no se haya dado en otros espacios, se dio también en Buenos Aires, en el Río de la Plata, se dio también en Santiago de Chile, con la única diferencia que la concentración de peninsulares en el Perú era muchísimo más numerosa, porque además controlaban el comercio de ultramar, controlaban la minería, la producción agraria, las haciendas, cosa que en Buenos Aires, por ejemplo, era más compartido con el sector criollo, ¿no? Entonces la visibilidad era mucho más grande en el caso de Lima, y los documentos que tenemos son de las posibilidades que se le dio a los peninsulares para permanecer en el Perú, que eran el matrimonio con mujeres criollas por un lado y la nacionalización por otro lado. Entonces tenemos documentos de la nacionalización de algunos peninsulares y de cómo se casaban con criollas para quedarse, que es el acta de matrimonio, ¿no? Del sagrario de acá de la Catedral de Lima. Las tropas de San Martín fueron diezmadas por las enfermedades y no marcharon a la sierra en busca del ejército realista. El protectorado se desgastó y ante la incapacidad de terminar con la guerra, San Martín salió de la Magdalena y se embarcó rumbo a Guayaquil. Allí se entrevistó con el gran libertador del norte, Simón Bolívar. Era julio de 1822. Los dos grandes hombres de la emancipación sudamericana no se pusieron de acuerdo para luchar juntos contra los realistas. Finalmente, San Martín se retiró del Perú y Bolívar arribó a Lima en septiembre de 1823, luego de recibir la invitación del Congreso. El venezolano fue recibido como un salvador. Bolívar no solamente es un soldado, Bolívar también es un político, es un ideólogo, es un gran ideólogo de la independencia. San Martín y Bolívar lideraron la fase final del proceso de independencia en el Perú. Aquí no existía un líder con el perfil ni las características de ninguno de ellos. En el caso de Bolívar y San Martín, líderes que tenían un desarrollo intelectual, pero también eran líderes a caballo. Pelearon grandes batallas, ¿no? Chacabuco, Maipú, Junín, Ayacucho, Chacabuco y Maipú en el caso de San Martín, Junín y Ayacucho en el caso de Bolívar. Nosotros no tuvimos un líder que combinara ambas facetas, ¿no? Hipólito Unanue era un intelectual, pero no iba a montar a caballo y a pelear grandes batallas, como tampoco Faustino Sánchez Carrión.
clara muestra de las contradicciones de la clase dirigente criolla es que nuestros dos primeros presidentes, José de la Riva Agüero y Bernardo de Torretagle, terminaron enfrentados con Simón Bolívar. Al igual que San Martín, Bolívar prefirió vivir en la Casa de Pueblo Libre, el antiguo Palacio de la Magdalena Vieja. Por eso, este lugar sería conocido como la Quinta de los Libertadores. San Martín y Bolívar vivieron en esta casona disfrutando de su ambiente tranquilo y sosegado. Del paso del argentino no conocemos demasiados detalles, salvo que se instaló aquí luego de proclamar la independencia del Perú en julio de 1821. Fue San Martín quien cambió el nombre de Magdalena la Vieja y rebautizó este lugar como Pueblo Libre. Desde esta casa, San Martín manejó los asuntos del protectorado, trasladándose a Lima cada vez que era necesario. A diferencia de San Martín, Bolívar sí dejó huella de su paso por esta casona. Él sí hizo modificaciones, arreglos. Al parecer, era un hombre muy meticuloso en ese sentido y supo conjugar el espacio de una casa de gobierno con una estancia cómoda y con la prestancia que un personaje de su importancia merecía. El archivo del Museo de Arqueología, Antropología e Historia del Perú guarda una serie de documentación de la estancia de Bolívar en términos de las actividades que desempeña saliendo a ceremonias en el centro de Lima o las compras que realiza de muebles, de iluminación para la casona, compra loza inglesa también para tener en el comedor, se manda a fabricar, por ejemplo, camisas, ¿no? Todo ese tipo de datos, ¿no? Y el pago que se efectúa a los artesanos que llevan adelante estas funciones está registrado y los documentos están en el archivo. Aprovecho y hablando de eso les cuento que a Simón Bolívar le encantaba el vino francés. Consumía el mismo que el rey Carlos III. Nivelazo. Sobre el tema del licor, efectivamente, hay una registrada en el inventario una botella de pisco que debe haber sido sobre todo para cocina, o sea, para la parte de repostería, porque es solo una botella, y sí hay una buena cantidad de vinos franceses. Parece que tenía una predilección por el vino francés y le interesaban algunos vinos que también eran los que solicitaba Carlos III para su mesa, por ejemplo, ¿no? Entonces estaba muy bien nutrido, digamos, de vinos sus despensas. Para alojarse aquí, Bolívar adquirió varios objetos, como por ejemplo vitrinas y cómodas. Se vivían tiempos de una gran influencia de la Ilustración, y este tipo de enseres eran muy utilizados entre las familias acomodadas europeas. Las cómodas son implementos que aparecen en el siglo XVIII recién, van a invadir las casas europeas y en la casona Bolívar va a tener cómodas en los dormitorios para guardar ropa, ¿no? Y por otro lado también aparecen las vitrinas por primera vez en el siglo XVIII. Las grandes casas también de las familias pudientes van a tener vitrinas, que consiste en poder exhibir a la gente que visita las casas la loza que tienen, la cubertería que tienen, los objetos de plata, de porcelana, de marfil que tienen, los exhiben en estas vitrinas. Bolívar va a tener una vitrina, aunque cuando uno revisa el inventario ve que no hay platería, aunque sí compra loza inglesa. Y eso está registrado, la compra de loza inglesa para tener en el comedor, ¿no? Y también exhibir en la vitrina. Otro de los objetos que ahora nos parecen curiosos y de los que se han encontrado registro en los inventarios de la Quinta son las escupitinas.
Y un tercer elemento de la época de la Ilustración son las escupideras, ¿no? Parece que era visto de muy mal gusto que se siguiera la costumbre normal que había de escupir en el piso y luego pasar el zapato encima, ¿no? Entonces lo que se utilizan son unos objetos redondos con un agujero al medio para que se escupa ahí y no sea una cosa visible que pueda ser de mal gusto. También uno registra en el inventario estas escupideras que, como digo, recién se han introducido hace poco en Europa, por un elemento de higiene y de aseo también, que es una corriente que va a entrar muy fuerte en Europa en el siglo XIX. Bolívar no fue ajeno a la admiración que se le profesaba a la figura política más importante de su época. Me refiero a Napoleón Bonaparte. De jovencito, Bolívar hizo un viaje a Europa y allí pudo comprobar el magnetismo que ejercía el gran corso sobre las masas. Napoleón era el valiente y talentoso héroe que en cierta medida representaba los ideales de la Revolución Francesa. Claro, todo esto comenzó a cambiar cuando en 1804 se hizo emperador de Francia. Tienes un Bonaparte que se corona rey, pero también tienes un Bonaparte que escribe los códigos civiles, ¿no? Entonces es una combinación entre un militar que exporta la Revolución Francesa, ¿no? Entonces tiene una relación bastante ambigua y hay que recordar, por ejemplo, que en el caso de Bolívar, que es el más intelectual, Bolívar se cartea con muchos de los grandes liberales, entonces tampoco no podía, digamos, su concepción de Bonaparte era ambigua dependiendo las circunstancias, si escribe en público o en privado. Esa admiración no se eclipsó, porque Bolívar mandó a colocar en la Casa de la Magdalena un retrato de Napoleón Bonaparte. Asimismo, en 1825, cuando Bolívar se fue a Arequipa, se llevó varios libros que hablaban sobre Bonaparte en su biblioteca móvil. De alguna manera, por muchos latinoamericanos, Bolívar era visto como una suerte de Napoleón Bonaparte, ¿no? Por sus victorias militares y además por su afición a dictar leyes. En la sala de tertulias tiene un retrato de Napoleón Bonaparte. Él estuvo en París en el momento de la coronación de Napoleón, aunque en la correspondencia él manifiesta que prefería al Napoleón antes que fuera emperador. No obstante, después que se corona, dice de que es una persona que lo que él admira es la capacidad de comunicación que tiene con las masas, con la gente, y cómo la gente lo sigue, ¿no? Esa capacidad de líder, ese carisma que él también le gustaría tener. Fue también en esta casa donde San Martín y Bolívar convivieron con sus respectivas parejas. En el caso de San Martín fue Rosa Campuzano y en el de Bolívar, Manuelita Sáenz, ambas oriundas del actual Ecuador. Rosa Campuzano era guayaquileña, ¿no?
llega a Lima y va a ser la pareja sentimental de San Martín. Es muy probable que haya también transitado por esta casona, y cuando San Martín condecora a las patricias, es decir, las mujeres criollas sobre todo, que han apoyado el movimiento independentista, ella va a ser una de las condecoradas. San Martín guardó discreción en su relación sentimental con Rosa Campuzano, sobre todo teniendo en cuenta que su esposa se encontraba en Argentina. El caso de Bolívar, viudo desde 1803, fue distinto. Manuelita Sáenz fue su fiel compañera, vivió junto a él en esta casa y lo acompañó en las buenas y en las malas. Un hombre como Bolívar, un libertador, un héroe, por supuesto que estaba asediado por cientos de mujeres, ¿no? Él, además, tenía fama de Don Juan, pero se dice que amó profundamente a una mujer. ¿Quién era esa mujer? Manuelita Sáenz, natural de Quito. En realidad, sobre Manuelita Sáenz podríamos hacer un programa completo que espero se haga realidad pronto. Manuelita fue una mujer adelantada a su tiempo, muy atrevida, se jugó el pellejo por la causa independentista, pero también se lo jugó por su amor, porque ella vino a instalarse con Bolívar en esta casa durante 3 años, cuando todavía estaba casada con otro señor, con un inglés que le doblaba la edad. En fin, en cuestiones de pareja, en realidad uno nunca sabe ni se debe meter, ¿no? Lo cierto es que fueron amantes apasionados durante mucho tiempo Bolívar y Manuelita Sáenz. Aquí, en la Quinta de los Libertadores, está esta especie de recreación del espacio donde ella pudo desarrollarse y hasta despachar, aunque dicen que también le encantaba estar en los cuarteles y montar caballo. Aquí encontramos además una recreación de este estupendo personaje realizada por la también estupenda actriz Patricia Barreto. De ella sabemos, era una mujer ilustrada, educada, era hija natural, su padre la internó en un convento para que la educaran, y entonces era una mujer que leía, que escribía, tiene una buena caligrafía, realiza una producción notable de correspondencia, ¿no?, con Bolívar, con Santander, que fue el vicepresidente de la Gran Colombia, con Flores, que fue el presidente de Ecuador. Es no solamente la pareja sentimental de Bolívar, sino también, de alguna manera, es el apoyo político, ¿no?, la interlocutora política. Tras las victoriosas campañas de Junín y Ayacucho en 1824, donde se logró la derrota total del ejército realista, Bolívar vivió sus mayores días de gloria. Fue considerado un semidios e idolatrado en todo el Perú. El 12 de febrero de 1825, cuando Bolívar dirigía el Estado, el Congreso ordenó que en todas las municipalidades del país se colocase un retrato del militar venezolano. Más o menos como ahora que hay una foto del presidente en todas partes, bueno, pues algo así. La Municipalidad de Lima encargó este retrato, que iba a ser colocado en su sala capitular, al pintor afrodescendiente Pablo Rojas. Ese retrato es ese que está aquí, detrás de mí, donde vemos al Libertador de cuerpo entero. Evidentemente este retrato está donde estoy yo, en la Quinta de los Libertadores. A mí, lo que me llama un poco la atención de este retrato es que no encuentro a Bolívar tan guapo como en otras representaciones. Y pienso que quizás eso se debe a que por entonces ya debía estar enfermo de tuberculosis.
Y es un retrato en el cual él aparece con un tintero de plata y que nuevamente por el registro de las compras que efectúa, lo compra días antes que comience a pintar el óleo para poder aparecer en el retrato con este tintero de plata que le da mucha prestancia a su calidad de presidente. La Casa de la Magdalena funcionó como palacio de gobierno. Por ese motivo, tenía a su disposición 2 lujosas carrozas. Asimismo, Bolívar ordenó numerosos arreglos para recibir delegaciones extranjeras y reunir a sus principales colaboradores. Y van a ver en la casona, ¿no?, reuniones que precisamente celebren, ¿no?, el éxito de Ayacucho y de la consolidación de la independencia del Perú. Y desde ese momento él ya asume, digamos, la presidencia del Perú y esto se convierte en su palacio, ¿no? Tiene varios cuartos, por ejemplo, para invitados, ¿no?, que se llaman los cuartos de emisarios, que son personas que estaban de paso, pueden haber sido militares, políticos, que los aloja en la Magdalena para tener reuniones también políticas. Fue en esta casa de Pueblo Libre donde Bolívar, acompañado por su principal colaborador, José Faustino Sánchez Carrión, cabiló la Confederación de los Andes y el Congreso de Panamá. El proyecto de la Gran Colombia de Bolívar, ¿no?, que comienza reproduciendo el espacio de lo que fue el Virreinato de la Nueva Granada, un espacio articulado, ¿no?, con la Capitanía General de Venezuela, Colombia y Ecuador, ¿no?, y que luego trata de ensanchar, de agrandar al liberar Perú y Bolivia, creando la Federación de los Andes. Y que es un proyecto que se le queda en el tintero, ¿no?, que lo conversa con Faustino Sánchez Carrión, como conversa también con Faustino Sánchez Carrión el tema del encuentro del Congreso de Panamá de 1826. La idea libertaria y la idea fundamentalmente de unidad en Hispanoamérica la tenemos que remontar hasta los tiempos de Vizcardo y Guzmán, los tiempos del Mercurio peruano, los tiempos de Real Convictorio de San Carlos. Remontándonos así, vamos a encontrar que existe una identidad criolla, existe una identidad propia de los criollos que se va forjando. No son cosas acabadas, son cosas en plena construcción. En ese proceso de construcción, Bolívar va a meterle fuego a esta idea y va a salir, ya va a plasmarse en una propuesta concreta de unidad. Los proyectos de Bolívar de Unión Sudamericana encontraron resistencia dentro de los propios países liberados, donde los regionalismos y caudillismos eran muy fuertes. Bolívar va a plantearse como meta la libertad, pero va a encontrar muchísimas resistencias. Las resistencias no solamente de otras personas o grupos que se le pudieran oponer o que se pudieran oponer a su proyecto. Habían también tensiones sociales, étnicas, conflictos regionales, caudillismos, todas esas situaciones que tenía que enfrentar un líder que traía una idea radical de transformación. Era una tarea sin duda extraordinaria. Cuando Bolívar murió en 1830, a Manuelita Sáenz se le prohibió vivir en la Gran Colombia. Por eso, los últimos años de su vida los tuvo que pasar retirada en el puerto de Paita. Allí murió en 1856, víctima de una epidemia de difteria. En 1881, Lima estaba invadida por el ejército chileno y el Palacio de Gobierno era la sede del gobernador chileno Patricio Lynch. En esas circunstancias, se estableció un gobierno provisional peruano que sería llamado el Gobierno de la Magdalena. Recibió ese nombre porque el presidente Francisco García Calderón
fijó su residencia en la misma casa donde habitaran anteriormente José de San Martín y Simón Bolívar. Y ya luego, a lo largo del siglo XIX, muchos descendientes de Pezuela regresan a reclamar esta quinta, hasta que ya en el siglo XX el mismo Estado la vuelve a tomar y se convierte en el Museo de Historia del Pueblo Libre. En 1921, la casona fue adquirida por el Estado peruano para ser sede del Museo Bolivariano, inaugurándose las salas dedicadas a San Martín y a Bolívar. Era el año de la celebración del centenario de la independencia. Posteriormente, la Casa de Pueblo Libre fue intervenida en los años 1924, 1930, 1971 y 1987. La casona actual tiene el estilo rancho republicano. Su fachada mantiene los ejes de los vanos originales. Más tarde, se colocaron columnas de madera y rejas y se dejó solamente una cornisa que remarca su horizontalidad. Comparando algunas fotografías de 1924, se nota que la fachada del Palacio de la Magdalena tenía patrones neocoloniales que fueron removidos. Por ejemplo, se sacaron las columnas de estilo salomónico y el frontón que tenía el escudo del Perú. Se eliminó además en ambos lados del frontón una balaustrada. Nosotros podemos apreciar la foto principal, ¿no? La foto que muestra la fachada original, ¿no? Pues se ve una fachada bastante majestuosa, que realmente uno la ve en la fotografía y dice, con razón se le llamó el palacio, ¿no? Características importantes neoclásicas, ¿no? Era, por ejemplo, que esté sobreelevada, ¿no? Que esté sobreelevada, el acceso, que tenga este doble acceso. Posteriormente esta fachada pues ha sido removida, ¿no? Y básicamente lo que se puede decir, que es lo que queda, ¿no? En la fachada los ejes de los vanos se mantienen, ¿no? Los vanos están en su mismo sitio, ¿no? Sin embargo, no tienen ninguna decoración, ¿no? Alrededor como la tenían en la fachada que podemos ver en la fotografía. En 1992, el Museo Bolivariano se fusionó con el Museo Nacional de Antropología y Arqueología, formándose el Museo Nacional de Arqueología, Antropología e Historia del Perú. En diciembre del año 2015 se inauguró la exposición permanente denominada La Quinta de los Libertadores. Esta exposición ha sido el resultado de un proyecto de conservación y puesta en valor del inmueble y sus bienes culturales, promovido por el Ministerio de Cultura. El proyecto ha incluido investigación histórica y renovación museográfica a cargo de un equipo de especialistas, dirigidos por la destacada historiadora Scarlett O'Phelan. El resultado ha sido muy auspicioso. El recorrido por la exposición le permite al visitante entender de manera más íntima la última fase del proceso de independencia americana y el papel de sus dos más grandes protagonistas, los libertadores José de San Martín y Simón Bolívar. Acá se tomaron decisiones, hay una serie de correspondencia, de proclamas que se han firmado en la Magdalena, ¿no? Y eso le da un importantísimo carácter histórico y político, ¿no? Además, tenemos la casa, ¿no? Con todas las habitaciones, ¿no? Que ahora se pueden visitar, donde se ha tratado de reconstruir cuál fue el ambiente, ¿no? Y que en ese sentido también es importante porque hay que pensar que en esta casa pues transitaron, vivieron y me imagino que también organizaron políticamente el Perú, tanto San Martín como Bolívar. Los lugares donde vivimos,
nuestras casas, evidentemente hablan de nuestras costumbres, de nuestros gustos, de nuestra intimidad, de nuestra personalidad. Hoy hemos podido conocer más acerca de nuestros libertadores gracias al hecho de haber estado en la casa que ocuparon. Vengan al museo, no se pierdan esta muestra. De verdad les digo, vale la pena. Nos vemos en la próxima.